Enlaces químicos. ¿Qué son los enlaces químicos? Son las uniones que se dan entre sustancias químicas y que comúnmente se encuentran en la naturaleza. Y existen tres tipos de enlaces. Las uniones de sustancias químicas pueden ser, por ejemplo, el hidrógeno, el sodio, etcétera. Todos los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica. Estos enlaces químicos forman elementos y compuestos. Los elementos se dan cuando son las uniones por átomos iguales, los forman los átomos iguales. Dentro de ellos están el más común, que es el enlace químico, metálico, perdón. ¿Qué son los enlaces metálicos? Son un conjunto ordenado de iones positivos. Una característica es que son buenos conductores de la electricidad y el calor. Son dúctiles y maleables y están formados solos por átomos metálicos. Ahora bien, los compuestos. Los compuestos los forman átomos diferentes. Dentro de estos compuestos y que son formados por átomos diferentes están el enlace iónico y el enlace covalente, cada uno de los cuales tienen sus características y su forma de hacer el enlace como tal de una forma diferente. El enlace iónico son los formados por átomos metálicos y no metálicos. Entre ellos hay unas uniones químicas formadas por iones positivos y negativos. Características son sólidos y cristalinos, como el cloruro de sodio o la sal de cocina. Son malos conductores de la electricidad. Ahora, el enlace covalente son cuando dos átomos comparten electrones de su última capa de valencia. El enlace covalente es la fuerza que tiene unido entre sí a los átomos no metálicos. Y también se da cuando se dan este enlace, se les llama la regla del octeto, cuando quieren compartir sus 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces ahí es cuando ceden los electrones y se los comparten entre los dos átomos que estén queriendo hacer el enlace y tratan de formar una configuración de gas noble. Listo, ahora vamos con el enlace iónico. ¿Qué es el enlace iónico? Es la unión formada por la atracción electrostática entre iones positivos y negativos cuando dos átomos están lo suficientemente cerca, donde uno o más electrones de un átomo es atraído y se une al otro. Es decir, el que tenga mayor fuerza electrostática atraerá los electrones del otro átomo que esté cerca a este. Y con lo cual da como resultado en iones positivos y negativos, los cuales se atraen entre sí y son llamados cation y anión respectivamente, es decir, cation a los positivos, anión a los negativos. Y esto con el fin de producir una configuración de electrones de gas noble. El enlace iónico está presente en todos los compuestos iónicos. Son de tipos típicos en los haluros alcalinos, como el cloruro de sodio o la sal.
Vamos a ver un ejemplo de un enlace iónico, en este caso el cloruro de sodio, que es la sal de cocina y está conformado por dos átomos, uno de sodio y uno de cloro. Entonces es la suma de esos dos. Aquí vemos que el sodio tiene dos, dos electrones, un electrón, perdón, en su última capa de valencia, y el cloro tiene 7. Cuando se está formando o se da el enlace iónico, entonces ¿qué pasa? El cloro atrae o le quita ese electrón de la última capa de valencia al sodio, es decir que el sodio pierde un electrón y se vuelve un catión o un ion positivo, y el cloro, al ganar un electrón que fue el robado al sodio, digámoslo así, entonces ya completa 8 electrones en su capa de valencia y se vuelve un anión, ion negativo, se vuelve más negativo. Ahorita el enlace covalente. ¿Qué es el enlace covalente? Ok, forman compuestos, son los que forman compuestos. El enlace covalente es la fuerza que mantiene entre sí los átomos no metálicos, son los que la fuerza que mantiene unidos los átomos no metálicos. Una de las características es que existe una diferencia de electronegatividad entre los átomos de menor a 1.7. En los enlaces covalentes existen dos tipos de enlace, el polar y el apolar. Las características del enlace covalente es que comparten los electrones de su última capa de valencia, los átomos que estén involucrados, y tienden a o deben formar una configuración de gas noble al querer completar sus 8 electrones en su última capa de valencia. Bien, ahora el enlace covalente apolar se da entre átomos iguales. La electronegatividad que se da entre ellos es 0 o muy pequeña, inferior a 0.4. Los electrones atraídos por dos núcleos son los electrones atraídos por dos núcleos de igual intensidad. El polar, a diferencia de la polar, es que se dan entre átomos diferentes. La diferencia de electronegatividad aquí vemos que cambia y es mayor a 0.4. Y los electrones atraídos por un núcleo más electronegativo, es decir, entre los dos electrones, el núcleo del átomo que sea más electronegativo, los electrones son atraídos por este. Tienden a formar dipolos, donde, ¿qué es el dipolo? Es una zona con mayor carga, ya sea negativa o positiva.
Aquí vemos un ejemplo del enlace covalente entre dos átomos o moléculas de hidrógeno. Entonces aquí se va a ver que se comparten los electrones de cada molécula de hidrógeno, donde la molécula de hidrógeno tiene el número atómico 1, es decir, tiene un electrón en su última capa de valencia o la única. Entonces vemos que cuando estos están juntos o se unen, el átomo de una molécula de hidrógeno, el electrón, perdón, de la molécula de hidrógeno y el electrón de la otra molécula de hidrógeno se las comparten entre ellas, y por eso vemos la línea, el guión en medio de los dos átomos de hidrógeno, es decir, que cada uno tendría como dos electrones en su última capa de valencia, es decir, un electrón propio de él y un electrón que le está compartiendo el otro átomo de hidrógeno.